Hola niños, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase de Ciencias Naturales para los cuartos básicos. Hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante que estoy segura les va a encantar. Los invito a seguir atentos esta presentación. Bueno, como siempre, antes de comenzar, si tienes dudas, puedes escribirme a mi correo institucional o a mi WhatsApp pedagógico en horario de atención. El objetivo para nuestra clase hoy es conocer y comentar las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. Ya hemos ido viendo en clases anteriores, ¿cierto? Las capas internas de la Tierra, ¿cierto? Que son la corteza, el manto y el núcleo. También hemos visto que las placas tectónicas están entre la parte superior del manto y la corteza. Entonces, repito, nuestro objetivo hoy será profundizar en las consecuencias, ¿cierto? Conocer y comentar las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. Bueno, antes de comenzar la clase en sí, vamos a aclarar algunos conceptos. Primero, vemos aquí qué son las placas tectónicas, ¿cierto? Acompañé esto de una imagen. Dice que las placas tectónicas son grandes segmentos de rocas que se localizan en la corteza y parte superior del manto. Recordemos que nuestro país Chile está ubicado justo, ¿cierto?, sobre dos capas tectónicas. ¿Recuerdan cuáles son? Muy bien, la placa de Nazca, ¿cierto?, y la placa sudamericana. Bueno, también vamos a recordar este concepto de continente, acompañado de una imagen donde aparecen todos los continentes de nuestro planeta. ¿Pero qué es un continente? Es una gran extensión de tierra que está separada de otras por océanos. Pueden ver la imagen ahí con mayor detención. Y pasamos luego a lo que es el magma. Es un material rocoso fundido. ¿Qué quiere decir fundido? Derretido, ¿cierto? Ojo que cuando sale del interior de la Tierra y fluye sobre la superficie, lo llamamos lava. ¿Ya? En el fondo, magma y lava serían lo mismo, pero se llama magma cuando está dentro de la Tierra y cuando sale, cambia su nombre a lava. Y por último, también recordar lo que es un sismo. Es un movimiento de la superficie terrestre causado por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, niños, pasamos de lleno a lo nuevo en esta clase y vamos a usar la página 73 de nuestro texto. Así se mueven las placas tectónicas. En la página de su libro pueden ver tres imágenes, ¿cierto? Cada una de ellas nos muestra la forma en que las placas tectónicas se mueven. En la primera vemos, ¿cierto?, que los bordes de las placas se deslizan de forma paralela en direcciones opuestas, en direcciones contrarias. Se señalan en la imagen también la corteza y el manto, ¿cierto?, que son las dos primeras capas interiores de la Tierra. Bueno, la segunda imagen nos muestra que las placas tectónicas también, ¿cierto?, se pueden separar. Este es otro tipo de movimiento. Y cuando se separa, fíjense lo que pasa con el magma. Emerge, ¿cierto? Es decir, sale del interior de la Tierra. Y dijimos que el magma, cuando sale del interior de la Tierra, pasa a llamarse lava, ¿cierto? Bueno, y el tercer tipo de movimiento que realizan las placas es cuando chocan entre sí, ¿cierto? Se acercan y una se hunde bajo la otra. También emerge magma o lava.
Bien, las placas tectónicas se mueven en diferentes direcciones, como pudimos ver en las imágenes anteriores. El movimiento continuo de las placas tectónicas durante millones de años ha dado forma a las montañas, volcanes y relieve de los continentes. ¿Sabías que estos movimientos de las placas tectónicas pueden producir sismos, cierto? Que también los conocemos con el nombre de temblores, o si son muy grandes, cierto, los movimientos los llamamos terremotos. También pueden producir volcanes o tsunamis. Vamos a interiorizarnos más adelante qué significa cada uno de estos conceptos. Tal vez ustedes ya han escuchado hablar, ¿cierto? En clases anteriores nos hemos acercado a esta temática, pero hoy profundizaremos en esto. Continuemos trabajando, niños. Y este tema lo vamos a partir con la siguiente pregunta. ¿Recuerdas haber vivido un sismo? Bueno, en clases anteriores ya hemos comentado que la mayoría de nosotros sí ha podido vivenciar, ¿cierto?, este movimiento de la Tierra que se produce porque las placas tectónicas se mueven, ¿cierto? En nuestro país, la mayoría de los sismos o terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas de Nazca, que está bajo la superficie del Océano Pacífico, ¿cierto? Y la placa sudamericana, que está bajo el continente en el cual está nuestro país, ¿cierto? Bien, los sismos tienen dos focos que son el epicentro y el hipocentro. Vamos a diferenciar estos términos. El hipocentro, ¿cierto?, es el lugar del interior de la Tierra donde se inicia el sismo. Lo podemos ver en la gráfica, ¿cierto?, con una flechita ahí donde nos muestran el foco o hipocentro al interior de la corteza terrestre. Y cuando se habla de epicentro, ¿cierto?, hablamos del lugar de la superficie terrestre ubicado justo encima del hipocentro. También en la imagen podemos ver claramente a qué se refiere el epicentro. Ya por eso que cuando escuchamos en las noticias que hubo un temblor o un sismo o un terremoto y dicen con epicentro en la ciudad de Chillán, por ejemplo, ¿ya? Porque el epicentro se refiere al lugar de la superficie, mientras que el hipocentro se refiere al interior de la Tierra, donde se originó este movimiento. Bueno, los sismos se producen cerca de los bordes de las placas tectónicas debido a sus movimientos. En el fondo es lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, durante todo este tiempo. Si quieren leer o profundizar aún más, pueden revisar esta información en la página 81 de su texto del estudiante. Luego, para saber más, los sismos se miden a través de dos escalas, ¿ya? La escala de Richter y la escala de Mercalli. Seguramente has escuchado estos términos en las noticias de la televisión o radio cuando ocurre un sismo. Bien, la escala de Richter se usa para medir la magnitud de un sismo y permite conocer la energía liberada en el hipocentro, es decir, al interior de la Tierra, ¿ya? Y la escala de Mercalli mide la intensidad o los daños que un sismo ha provocado en las construcciones y el impacto en las personas, ¿cierto? Se relaciona más con el epicentro. Por lo general, un sismo pasa a llamarse terremoto cuando supera la magnitud 7 en la escala de Richter. Bueno, y en la imagen, ¿cierto?, vemos cómo funciona o cómo trabaja un sismógrafo. Más adelante tendremos más información con respecto a esto. ¿Sabías que un sismógrafo es un instrumento que mide los movimientos de las placas tectónicas, tanto los movimientos horizontales como verticales? Bueno,
hay una actividad complementaria que pueden encontrar en la página 80 de su texto, ¿ya? Y se trata de confeccionar tu propio sismógrafo, para que te hagas una idea de cómo funciona este aparato científico en la realidad. Espero que, si lo haces, puedas enviarme una foto de tu trabajo. No tienes que comprar materiales ni nada, puedes realizarlo con objetos que tengas en tu casa. Espero que lo puedan realizar y, como les dije, enviar su fotito para ver su trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que está relacionado con los sismos en Chile. Y se trata de los volcanes, ¿cierto? Bueno, en la página 82 y 83 de su libro van a encontrar esta imagen que nos muestra el mapa de Chile, ¿ya? Pero este es un mapa muy especial porque nos muestra, ¿cierto?, los terremotos del último siglo que están simbolizados con un círculo amarillo y el centro rojo. Vean la cantidad de terremotos que han ocurrido en los últimos 100 años en nuestro país. Muchos, ¿cierto? Y también la simbología nos muestra los volcanes, ¿ya? Los volcanes que han hecho erupción. Fíjense que desde la zona central hacia el sur tenemos varios volcanes juntitos que han presentado actividad. Bueno, en esta imagen nosotros nos podemos dar cuenta que el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto?, tienen mucha relación con el relieve de nuestro país, ¿cierto? Tenemos la cordillera de los Andes, en la cual, ¿cierto?, emergen muchos volcanes, ¿ya? Cerquita nosotros vemos todos los días por lo menos 2 volcanes de nuestra ciudad. Más adelante vamos a hablar al respecto. Bien, continuando con el tema de los volcanes, vemos aquí una imagen representativa de lo que es un volcán y cómo es por dentro un volcán. Porque nosotros vemos, ¿cierto?, solamente los faldeos de un volcán, vemos por lo general la nieve que está en la cima, pero con esta imagen vamos a conocer un poquito más en profundidad cómo son. Esto es en la página 85 de su texto. Primero tenemos el cráter, que es la abertura por la cual salen los materiales desde el interior de la Tierra, ¿ya? Estos materiales, ustedes saben ya cómo se llaman, ¿cierto? Es magma. Luego tenemos la chimenea, ya se llama chimenea al conducto por donde asciende el magma, es decir, por donde sube el magma. Dice aquí el magma o roca fundida. Al salir a la superficie se denomina lava, ¿cierto? Eso ustedes ya lo sabían. Y dice luego, con el paso del tiempo, la lava endurecida que se acumula después de muchas erupciones forma el cono del volcán. ¿Ya? Bueno, niños, las zonas volcánicas se suelen encontrar cercanas a los límites de placas tectónicas. Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica. Existen más de 3.000 volcanes, de los cuales 500 están activos. Imagínense, niños. Somos también uno de los países más sísmicos del mundo. Por lo mismo, más adelante vamos a prepararnos, ¿cierto? Vamos a prepararnos para saber qué hacer ante una emergencia. Pero mientras tanto, volvamos a esta diapositiva y les voy a pedir que respondan las siguientes preguntas. Primero, ¿qué volcanes hay en la zona en que vives? Vamos a comentar al respecto. Y número 2, ¿cuál fue el último en hacer erupción? ¿Se acuerdan? Bueno, los que están en clases vamos a comentar, ¿cierto? Y los que están en casa les pido que comenten con la persona adulta responsable que los acompaña.
Vamos, niños, con el último tema relacionado, ¿cierto?, con el movimiento de las placas tectónicas. Partimos con la pregunta, ¿qué es un tsunami? Bueno, un tsunami se produce, ¿cierto?, cuando el hipocentro está ubicado debajo del océano, ¿cierto?, como vemos aquí en la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Vemos aquí en la imagen una ciudad que está ubicada en el borde costero, cerquita del océano, del mar, ¿cierto? Y dice ahí que cuando las placas se mueven o fracturan en el fondo del océano, se producen tsunamis o maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan en la costa luego del terremoto. Por eso, si se fijan, siempre que hay un sismo de intensidad mediana o mayor, ¿cierto?, escuchamos que hay alerta de tsunami en todo el borde costero de nuestro país. Ustedes saben que somos un país muy afortunado, ya que a lo largo de nuestro país tenemos el Océano Pacífico. Pero a la vez, ¿cierto?, estamos acostumbrados a que luego de un temblor se produzca la alerta de tsunami, ¿ya? ¿Por qué la alerta? Porque minutos después del movimiento en la Tierra se generan olas, ¿ya?, de bastante altura que pueden causar estragos o daños en las costaneras, ¿cierto?, las ciudades que están cerca del océano, ¿ya?, como es el caso de la imagen representativa en esta diapositiva. Nosotros en Puerto Varas no tenemos mar, ¿cierto? Lo que tenemos es un lago, por lo tanto no tenemos riesgo de sufrir un tsunami. Bueno, luego de observar esta imagen, de leer, vamos a comentar las preguntas que están en la página 87 de nuestro texto. A quienes están en casa les pedimos que comenten junto al adulto que los acompaña. Finalmente, luego de conocer más acerca de estos fenómenos naturales, es importante que adoptemos medidas de seguridad. Primero, ante una emergencia, o en realidad todos los días, ¿cierto?, al lugar que ustedes vayan o donde estén, siempre deben estar atentos y atentas a estas señales. Observemos qué significa cada una de estas señaléticas. ¿Por qué es importante que existan? Vamos a comentar, ¿cierto? Bueno, claramente aquí tenemos un cartel que tal vez hemos visto en alguna playa, ¿cierto? Una playa que sea de mar, ¿cierto? No de lago, que dice zona de peligro de tsunami. La ruta de evacuación, ¿qué quiere decir? Que es el camino que debemos seguir en caso de una emergencia, ya que nos llevará a un lugar seguro. Tenemos también una imagen donde vemos un volcán, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que es una zona con peligro de erupción volcánica. Tenemos este cartel que es muy importante: no corro, no grito, no empujo. Sabemos que en el minuto de pasar por una emergencia es muy importante, ante todo, mantener la calma. Para eso nos estamos educando. Esta semana en el colegio realizaremos la operación Cooper, que es un simulacro de sismo o temblor o de terremoto, ¿cierto? Entonces, ante cualquier emergencia es importante pensar también en los demás, no solo en mí. Si yo pienso solo en mí, me voy a desesperar, voy a gritar, voy a correr, ¿cierto? Y si hago eso,
puedo pasar a botar a algún compañero y eso significa que tal vez mi compañero pueda caer mal, se pueda fracturar, puedan pasar otros corriendo encima. La idea no es, ¿cierto?, alarmar aún más, sino que mantener la calma y pensar en todos, en ti y en todos los demás. Si mantenemos la calma, esperamos, ¿cierto?, que el sismo pase y una vez que esto ocurra, ya en orden podemos dirigirnos hasta nuestro lugar, nuestra zona de seguridad. En nuestro caso, nuestra zona de seguridad en el colegio es el patio, ya el patio donde ustedes salen a recreo todos los días. Ahí está nuestra zona de seguridad, porque ahí nos vamos a encontrar lejos de ventanales, ¿cierto?, de muros que puedan caer, y eso ya está determinado. Bueno, vamos a continuar entonces con el paso a paso de qué hacer frente a un sismo. A continuación se presentan algunas recomendaciones que se deben tener presentes antes, durante y después de un sismo. Antes de un sismo, ¿qué debemos hacer? Conocer el plan de evacuación, es decir, saber por dónde debemos salir, dónde debemos resguardarnos. Determinar qué zonas son más seguras en el hogar, el colegio o la comunidad. ¿Cierto? Las zonas más seguras van a ser aquellas donde estemos lejos de ventanales, por ejemplo, lejos de objetos que puedan caer encima de nosotros, etc. Conocer y mantener siempre despejadas las vías de evacuación. Y tener un kit básico de emergencia. Durante un sismo, mientras se esté moviendo el suelo, ¿cierto?, debemos mantener la calma y permanecer en el lugar donde te encuentres mientras dura el sismo. Alejarse de ventanas u objetos que puedan caer. Si el sismo es de gran magnitud, te debes resguardar bajo una mesa o el marco de una puerta. Si estás en la calle, aléjate de edificios y ventanales y ubícate en un lugar despejado. Después de un sismo, evacuar y dirigirte a una zona de seguridad previamente establecida. Recordemos que esta evacuación debe ser con calma, caminando y sin correr. Nunca debes encender fuego o artefactos eléctricos ya que podrían existir fugas de gas. Permanecer alerta ya que generalmente después de un sismo hay réplicas. ¿Qué quiere decir réplicas? Que pueden haber otros temblores de menor o mayor intensidad al que ya se vivió. Y encender la radio de baterías en caso de que se corte la luz, ¿cierto? Que es por lo general algo que pasa, para escuchar las recomendaciones de las autoridades. Bueno, niños, después de esta interesante información y de utilidad para nuestra vida, me despido, les doy las gracias porque han hecho un trabajo muy bueno, ¿cierto? Increíble. Un mensaje mío y de la tía Anita, ¿cierto? Los queremos mucho y esperamos que esta clase haya sido gratificante para ustedes y que lo que han aprendido hoy les sirva para su vida. Un gran abrazo para todos, niños y niñas.